El Miguel Arenas es un abogado que desde el principio está con la marea, desde las primeras demandas que se plantearon en el año 2013 como resultado de la congelación del año 2012, y es un abogado laboralista del colectivo Ronda. Tanto él como el Alex son los dos abogados que nos asesoran a nosotros y a los cuales tenemos que agradecer muchísimo, porque sin ellos no podríamos haber tirado esta campaña adelante. Yo termino con una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿vale? Dice el doctor Google, ¿vale?, que en Quito, en Ecuador, el poeta Jorge Enrique Adaun vio un día una frase en una pared, un escrito del movimiento 15M, que decía algo así: cuando sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, pues esta frase, que Mario Benedetti la asumió prácticamente como suya y la menciona en cantidad de escritos y de libros suyos, es la que nos motiva a nosotros, creo yo. Porque para que no nos puedan cambiar las preguntas, para eso es para lo que hacemos estas conferencias y estas charlas. Para eso, para dotarnos de argumentos que sea imposible que nos cambien las preguntas, que siempre sepamos las respuestas, que siempre sepamos cómo combatirles y cómo responderlos, y responderlos con argumentos contundentes, que no nos puedan vencer. Y paso sin más a darle la palabra al Miguel. Gracias a Domiciano por la presentación, gracias a la Marea Pensionista por la invitación y gracias a todos vosotros por la asistencia. Yo os tendría que decir ahora, con el comentario de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la revalorización de las pensiones, tal como la planteamos nosotros, es una lucha perdida. Y tengo que empezar de forma pesimista. Yo quiero acabar luego de otra forma, absolutamente brutal, y en la cual os empeño y os digo, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, pero ya no con esta lucha concreta, sino con otras nuevas que tenemos que abrir. Domiciano lo ha dicho, tanto Alex como yo estamos dispuestos a asesoraros en lo que sea necesario y a participar, si es necesario, en el debate de ideas para aportar nuevas y seguir adelante con esta lucha a favor de las pensiones, de un sistema digno de pensiones, porque no nos lo pueden robar, no lo podemos permitir de ninguna de las maneras. Recopilando, pensando en cómo empezó esta demanda del tema de la revalorización, nos tenemos que ir a finales del año 2012. Y nos acordamos del 2012 porque en aquella época el señor este que aparece en la televisión de Plasma legislaba a base de reales decretos leyes. No llevaba ninguna ley al Parlamento, sino que lo que hacía, ayer mismo, hace 4 años ya de la reforma laboral, 4 años, pues en el 2012 lo que hacía era legislar a golpe de ejecutivo. Todos los viernes publicaban un real decreto ley en el cual recortaban algún derecho más de los trabajadores. Y el 30 de noviembre publicaron el real decreto ley 28/2012, en el que por primera vez, aunque Zapatero ya ha hecho algo parecido, desvinculan la revalorización de las pensiones del IPC. Cuando nosotros planteamos si podíamos hacer una reclamación en este sentido, nadie de nosotros en el despacho, en el colectivo Ronda, podíamos pensar que podía haber estos dos movimientos tan importantes, la Asamblea Salvem las Pensions o de Marea Pensionista. Para nosotros era algo absolutamente impensable. No podíamos prever que llegara a ese sentido. Hicimos una demanda en la que simplemente dijimos, pues bueno, esto no puede ser. Ese derecho a la revalorización es un derecho que no puede ser interpretado de forma restrictiva, no puede tener ese carácter retroactivo y, por lo tanto, si lo publicó el 30 de noviembre, haberlo pensado antes, tenés que haberlo hecho 11 meses antes. E iniciamos unas demandas a las más allegados. Yo me acuerdo que las primeras demandas que hacían eran de familiares, del despacho, de mis padres y poca cosa más. Y empezamos a hacer charlas porque se nos empezó a demandar de algunos sitios. ¿Por qué no venís y explicáis esta demanda? Y en especial hubo un señor que se llamaba Domiciano, que iba siguiéndome allí donde íbamos a hacer las charlas. Y a partir de aquí nace la idea de hacer una herramienta, que fue esa demanda de la revalorización, que al final fuisteis ya vosotros. Nosotros, a mí y a Alex, se nos escapó completamente de la mano y fuisteis vosotros los que fuisteis capaces de presentar las reclamaciones previas, de explicar cómo se tenían que hacer y de finalmente dar un paso que para mí fue importantísimo por vuestra parte, ya no por la nuestra, que era presentar la demanda judicial. Para mí presentar una demanda es como para el mecánico de coches mover una tuerca, es algo muy habitual, no es algo que me produzca ningún sonrojo, pero
una persona que no es licenciada en Derecho, atreverse a ir al juzgado, romper la barrera y empezar a presentar demandas de la forma que lo hicisteis vosotros, fue muy valiente. Y eso permitió que se visibilizara el tema, porque lo que quería Rajoy era que simplemente tomaba la decisión, otro Real Decreto Ley más, y a partir de aquí ya nos hablará del tema, que es siempre su táctica, ¿no? Esconder la cabeza. Y sin embargo conseguisteis que el tema estuviera vivo. Vivo hasta el punto de que cuando se celebró el primer juicio, que fue precisamente el de Domiciano, el juez lo que hizo es decir, yo no puedo resolver porque todo esto está pendiente del Tribunal Constitucional y es el Constitucional el que tiene que decir qué es lo que ha pasado aquí. Bueno, nuestra esperanza realmente, a día de hoy lo pienso, digo, pues tontos fuimos porque sabemos que hoy el TC es un órgano completamente político, pero mi esperanza y la esperanza de Alex y la de muchos de los que estamos aquí era que el Tribunal Constitucional dijera que realmente no se podía tomar esa medida de la forma que lo tomó el Gobierno. Desgraciadamente la sentencia aparece publicada tarde, pero mucho antes de lo que pensábamos, y nos da un varapalo brutal, porque nos dice que sí que podía ser retroactiva y que no había un verdadero derecho a la revalorización. Una sentencia absolutamente política, absolutamente criticable, con un voto particular que sí que está muy bien fundamentado, pero que desgraciadamente era minoritario y que permitió que el Gobierno de Rajoy se saliera con la suya. Llegados a ese punto, pensamos, pues ya no podemos continuar. Si el Tribunal Constitucional, y suspendimos, acordaos que todos los juicios se suspendían como consecuencia de la espera de esa sentencia. Si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en ese sentido, no podemos seguir con la batalla. Sin embargo, descubrimos que había algo que se llamaba Carta Social Europea, que además hace poco ha publicado un nuevo dictamen y vuelve a dar varios varapalos al Gobierno español. Les dice que la reforma laboral está incumpliendo con las medidas que la Carta Social Europea de trabajo digno, de salario digno, está estableciendo. Pues la Carta Social Europea establece y sigue estableciendo que hay derecho a revalorización, que cuando hay una devaluación o cuando hay un incremento en los precios, en el IPC, entendemos nosotros, tiene que haber una revalorización de las pensiones. Ese fue nuestro caballo de batalla, es decir, la Carta Social Europea está aquí, el Gobierno español la ratificó y, por lo tanto, hay que cumplirla. Y eso nos permitió volver a la carga y aquellas demandas que teníamos planteadas, seguir luchando por ellas, es decir, que se aplique este derecho internacional. Bueno, la batalla no fue fácil, los primeros juicios no fueron en juzgados favorables, el 31, el 10, pero finalmente llegó la sentencia, la famosa sentencia del juzgado social número 12, la de Oliva Mayas, que es una sentencia absolutamente brutal, porque dice una frase que para mí es contundente. Dice, este Real Decreto Ley lo que han conseguido es la pauperización de las pensiones, es la pobreza. Lo que está indicando es el camino incorrecto. Las pensiones tienen que ser dignas y suficientes, y con este Real Decreto no lo son. Eso llevó al punto de que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y fue a raíz precisamente del tema de Domiciano, dijera en un auto en el que admitía a trámite su recurso, nos dijera, sí, este tema está dando lugar a sentencias contradictorias y tiene que ser resuelto. Y no resuelto como se suele hacer por el Tribunal Superior, con una sección compuesta exclusivamente por 3 magistrados. Dijo, tiene que ser el Pleno, tiene que ser la Sala la que tome una pronunciación al respecto. Nos parecía absolutamente brutal. Y eso llevó finalmente a la sentencia que íbamos a comentar, que es la sentencia de 2 de diciembre del 2015. La sentencia está dictada, insisto, por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no nos ha dado la razón. Y no nos ha dado la razón por 2 motivos fundamentales. Uno es porque ratifica los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y dice que sí que tenía la posibilidad el Gobierno de tomar esa medida y declarar esa norma con efecto retroactivo. Y, en segundo lugar, porque con nuestro nuevo argumento de la Carta Social Europea dice que realmente no existe una obligación de revalorización en el sentido que yo interpretaba o que Alex y yo estábamos interpretando. Yo creo que eso es más que discutible, porque lo que hacen es comparar la situación de España con la situación de Grecia. La situación de Grecia, ya lo sabéis todos, es absolutamente demencial. Absolutamente demencial. El neoliberalismo más puro y duro es el que se está aplicando allí. Aquí estamos mal y se nos está aplicando medidas neoliberales, pero no al estilo de Grecia, todavía no, si no lo permitimos. Pero la sentencia lo que viene a decir es que saben de los dictámenes que el Comité Social Europeo ha dictado al respecto, pero entiende que no son extrapolables a nuestro ordenamiento. Teniendo que respetar la sentencia, porque tenemos que respetarla como juristas, sí que podemos hacer una crítica de ella. Y la realidad es que la revalorización de las pensiones es un aspecto más de los recortes en materia de pensiones. No se dice nada en la sentencia de la elevación de la edad de 65 a 67 años. No se dice nada. No se dice nada en la misma de las dificultades para acceder a la jubilación anticipada. No se dice nada en ellas de que un 30% de las pensiones de nuestro país son con complemento de mínimos. Lo que hacen, de alguna forma, es desvincular como si el IPC fuera la única medida que se ha tomado al respecto de las pensiones. Y eso no es real. Eso no es real, ¿vale? Ha sido una importante, pero no ha sido la única.
¿Podemos seguir luchando? Ya sé que hay muchísimas demandas planteadas, muchísimos juicios pendientes. Yo creo que no. Yo creo que la lucha, en este sentido, insisto, tal como estaba planteando la demanda, se ha acabado. Porque vayamos al juzgado que vayamos, nos van a decir lo mismo, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto y ha resuelto en una línea determinada. Llegó a nuestros oídos incluso, en ese debate que tuvo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el debate fue secreto, nosotros no sabemos lo que es lo que dijeron, pero se nos llegó a decir que podría ser que hubiera bien un voto particular bastante potente en el que se pusiera en cuestión la decisión, bien incluso una cuestión prejudicial para elevarla a Europa, para que fuera el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el que dijera si afectaba o no también a la normativa europea la decisión que ellos tenían que tomar. Pero la realidad es que esa sentencia del Tribunal Superior no ha dicho nada al respecto. Ni hay voto particular, ni ha planteado cuestión prejudicial. Es decir, ha sido por unanimidad de todos los magistrados y han tomado la decisión que han tomado, por poco que me pueda gustar. Se podría plantear si eso permite seguir luchando e intentar llegar al Tribunal Supremo. En alguna ocasión lo hemos comentado con algún compañero, pero la cuestión es absolutamente complicada, porque llegar al Tribunal Supremo, a esa segunda instancia en el ámbito laboral, exige que tengamos una sentencia de otro Tribunal Superior de Justicia de cualquier otra comunidad o una propia sentencia del Tribunal Supremo o una sentencia del Tribunal Constitucional que, resolviendo sobre lo mismo, lo haga de una forma diferente. Y eso, a día de hoy, desgraciadamente, no existe. Nosotros habíamos puesto nuestro foco de atención mucho en Euskadi. ¿Por qué? Porque en el País Vasco se planteó por el propio TSJ de allí una cuestión de prejudicialidad en la cual ya discutían si era de aplicación o no el artículo 12.2 y el artículo 12.3 de la Carta Social Europea. Desgraciadamente, el propio Tribunal de Justicia del País Vasco ha resuelto recientemente sobre la materia y ha resuelto en varias sentencias y ha resuelto igual que Cataluña. Ha dicho que se aplica la sentencia del Tribunal Constitucional y además ha dicho que el Gobierno podía hacer o que la Carta Social Europea no llega a los extremos que nosotros estamos interpretando. Por tanto, entendemos, a día de hoy, seguimos intentando ver si algún día algún TSJ se manifestará en sentido contrario, ¿vale? Queda absolutamente vedada la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo. Cabría entonces la posibilidad de ir por salto directamente al Tribunal Constitucional. Pero vamos, yo al Tribunal Constitucional no le doy la oportunidad que no machaque más. Yo no se la doy más. Ya lo hizo. Ya tuvo la ocasión de pronunciarse y decir que lo que había hecho Rajoy era inconcebible. ¿Qué le decimos? ¿Que vuelva a decir lo mismo? No. La guerra, lo decía muy bien un magistrado de Barcelona cuando resolvió por primera vez en este tema. Dice, es una cuestión política que ha llegado a sede judicial. Dice, y es en sede política donde tiene que solventarse, porque el juez, entiendo que contra corazón, resolvía a favor del INS en esa ocasión. Entonces, mi propuesta es la de seguir luchando, pero luchar con nuevas batallas, con nuevas demandas, con nuevas propuestas. Y os voy a proponer varias de ellas que espero que sean que las recojáis, que me recojáis el guante. Y insisto, Alex y yo estamos dispuestos a luchar con vosotros. Básicamente voy a hablar de 4 puntos. Uno de ellos, el primero, el complemento de mínimos. Todas las pensiones tienen garantizado un suelo mínimo, pero ese suelo ha sido alterado y además recientemente por el Real Decreto Ley 5/2013. Ahora os diré en qué sentido. Una segunda batalla, el factor de sostenibilidad. Tenemos en el punto de mira el año 2019. Y el año 2019 no es que haya Olimpiada, no es que haya Mundial. No, es que entra en vigor el factor de sostenibilidad. Un factor que nadie sabe cómo va a funcionar, pero sí sabemos lo que va a hacer, y es rebajar todas las pensiones que se reconozcan nuevas. Absolutamente todas. Un tercer punto, que además ha pasado bastante inadvertido, aunque yo creo que vosotros sí que lo habéis trabajado más, es el tema del acceso gratuito a los medicamentos por parte de los pensionistas. Mucho antes del Real Decreto Ley 28/2012, el señor Rajoy se sacó de la manga otro Real Decreto Ley, el 16/2012, en el cual, de la noche a la mañana y sin aviso ninguno, impuso a todos los pensionistas la obligación del copago en medicamentos. Es decir, 8,5 millones de pensionistas pasaron a tener que pagar medicamentos de un día para otro. Y eso es tan grave o más que el tema del IPC. Y sobre eso no hay ninguna reclamación. Y un cuarto punto de batalla va a seguir siendo el tema de la revalorización según el IPC. Yo sigo pensando, aunque sea batalla política, que se tiene que revalorizar según IPC. Pero tenemos otros caballos de batalla en los que nos podéis ayudar. Y es que estamos hablando de que las pensiones están congeladas, pues resulta que quien cobre un subsidio de desempleo con cargo al SEPE, al antiguo INEM, resulta que hace 6 años que tiene congelada la prestación, que sigue siendo 426 euros desde hace 6 años. Aquí ya no es que estamos hablando de si es digno o es indigno, es que es insuficiente a todas luces mantener una familia con una prestación de ese tipo. Hemos publicado 2 documentos. Uno es mío, no es el que hicimos, que lo presentamos el día de la xarxa social
de la Fira de la Xarxa de Economía Social y hablábamos de pensiones, de discriminación y miseria. Lo tenéis colgado en el blog, lo tenéis además en la web del Colectivo Ronda, es accesible y pienso que da un caballo de batalla y además hemos interpretado en clave de género la discriminación que está suponiendo la reforma de las pensiones. Luego haré alguna pequeña valoración. Pero yo quisiera destacar de forma muy importante, además, por quien lo ha hecho y por cómo lo ha hecho, ¿no? Que es el documento llamado Las pensiones a debate, preguntas y respuestas, elaborado por el compañero, por Antonio Castán, que me parece que es absolutamente brutal porque es sencillo, es asequible y es clarísimo. Y de hecho hoy me lleva una buena alegría porque creo que el documento que estáis repartiendo es un resumen del documento de Antonio. El de Antonio también está en Internet, está en la web, ¿vale? El artífice es aquel Miquel que está ahí sentado con la camiseta. Pero, Miguel, ¿dónde está? ¿Es resumen de lo de Antonio? Sí, ¿verdad? Vale, pues el resumen está bien, perfecto, ¿vale? Pero invito a leer el documento de Antonio porque es absolutamente ejemplar y explica cómo desde el Pacto de Toledo hasta aquí se ha ido reformando el sistema de pensiones para que se disminuya el estado de bienestar, que es el objetivo que han tenido todos ellos desde siempre. De hecho, ojalá, cuando se creó el Pacto de Toledo, hubiera habido un movimiento como hoy es la marea pensionista. Seguramente se podrían haber frenado muchas cosas. Y estamos en un momento tan crucial como aquel y vosotros estáis haciendo de eco y hay que seguir con esa lucha. Entro un poco en materia, en esas luchas nuevas que creo que deberíamos llevar a cabo. El tema del complemento de mínimos. El complemento de mínimos hoy de cualquier pensión de jubilación sería de 603,50 euros. Eso ni siquiera es el salario mínimo interprofesional. Si criticamos que el salario mínimo es insuficiente a cualquier efecto, pues que las pensiones estén por debajo del salario mínimo nos lleva a esa triste realidad. Como máximo, 603,50 euros. Pero es que resulta que una de las reformas encubiertas por parte de Rajoy es el tema del complemento de mínimos. Por parte de Rajoy, pero también lo fue por parte de Zapatero. Y ellos lo que dicen es, a partir de 1 de enero del 2013, ese complemento de mínimos que garantizamos a todas las pensiones, como máximo va a ser el importe de la pensión no contributiva, que en el 2016 es de 367 euros. ¿Eso a qué nos lleva? A que podemos tener pensiones con un complemento de mínimos garantizado que sea inferior al complemento de mínimos que se publique en la ley de presupuestos de cada año. Os traigo dos ejemplos, luego os los puedo pasar porque he eliminado los datos de las personas. Una pensión de jubilación de una persona que tiene cotizados no llegan ni a 15 años. Y sí que puede acceder a la pensión de jubilación, porque como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas nos dijo, el trabajo a tiempo parcial es discriminatorio porque afecta en el 80% de las ocasiones a las mujeres, ustedes, Gobierno de España, tienen que reformar la ley para que las mujeres puedan acceder, cuando trabajan a tiempo parcial, a las pensiones de jubilación. Y reforma la ley para que se pueda acceder. Pero la reforman de una forma que lo que hace es que sea prácticamente con miseria. Una persona que se jubiló el año pasado, en mayo del 2015, con una base reguladora de 383 euros. Base reguladora. Y le dice el Gobierno, bueno, te voy a pagar el 47,7% de esa pensión. Es decir, te voy a pagar una pensión de 183 euros. Lo tengo en el papel. Vale, hay complemento de mínimos, sí. Pero ese complemento de mínimos queda limitado por esa reforma no explicitada por parte del Gobierno. Y eso supone que, como era el 2015, se le incrementa su complemento en 366,9 euros. Total, su pensión es de 549 euros, a más de 50 euros de diferencia de lo que tendría que ser su complemento de mínimos real. 50 euros multiplicado por 14 ha perdido una mensualidad. Ha perdido una mensualidad, ¿vale? Y luego veremos, insisto, la importancia del complemento de mínimos porque cada vez afecta más. Prácticamente 1 de cada 3 jubilados cobra con complemento de mínimos. Otro ejemplo que es aún más sangrante. Hacía énfasis, cuando os decía esos 603 euros, en pensión de jubilación. Porque, ¿qué pasa? No todos los pensionistas solo son por jubilación. También hay personas que son pensionistas por invalidez permanente. Y la invalidez permanente puede tener diferentes grados y no todos tienen igual protección. Y os voy a decir el caso de una persona limpiadora, trabajadora a tiempo parcial y que accede a una incapacidad permanente total, es decir, para su profesión, pero no para todo tipo de profesión. Accede a esa incapacidad permanente total y, como es mayor de 55 años, pero menor de 60, tiene derecho a cobrar el 75%. ¿El 75% de qué? De una base reguladora de 270 euros. Su pensión es tan extraordinaria como que cobra 202 euros al mes. Lo tengo en las manos, luego lo pasaré para que lo veáis.
Sí, sí, esta persona cuando llegue a los 60 años podrá pedir un nuevo incremento en su complemento de mínimos, pero con ese tope que os estoy explicando, con los 370, prácticamente 370 euros de complemento de mínimos, su pensión no va a llegar ni siquiera a 600 euros. Y además tiene que esperarse a cumplir los 60 años. Esto está llegando al absurdo, de que además le pasaba al compañero, le pasaba a Alex hace poco, que un señor que podía acceder a una pensión de jubilación contributiva por haber cotizado a la Seguridad Social como trabajador a tiempo parcial, porque había trabajado mucho tiempo a tiempo parcial, le era más rentable en Cataluña cobrar la jubilación no contributiva que la contributiva. ¿Por qué? Primero, porque podía cobrarla antes, porque si yo recibo una jubilación no contributiva, ya puedo percibirla con 65 años. Si es contributiva, tendré que esperarme este año hasta los 65 años y 4 meses. Y resulta que en esa aplicación del complemento de mínimos la pensión y la base reguladora era tan baja, estamos hablando de poco más de 100 euros, que la jubilación no contributiva, los 369 euros, más el pequeño complemento de 107 que paga la Generalitat, era más alto que su pensión no contributiva. Que su pensión contributiva. Eso es absolutamente kafkiano. Es demencial que la pensión asistencial sea más alta que la pensión de jubilación contributiva. Y eso está ocurriendo en nuestro país. Eso, para mí, debe ser un campo de batalla, ¿vale? Luego os daré unos datos para que veáis por qué. Segundo campo en el que tenemos que luchar, el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad viene apoyado, además, en ese comité de expertos en la que la Fátima Báñez hacía la foto con esos 12 expertos, alguno de UGT y otro de comisiones, pero bueno, la mayoría de FEDEA, de la Federación de la Asociación de Entidades Aseguradoras de España. Claro, si está en el BBV, si está en el Santander, si está en Allianz, etcétera, etcétera, os podéis imaginar cuál es su interés. Potenciar los planes de pensiones privados, no hay más. Pues esos señores expertos dijeron, cuidado, las pensiones, ya con la reforma 27 de 2011, la reforma de Zapatero, no son sostenibles. Ni siquiera habían entrado en vigor y decían que ya directamente no eran sostenibles. Y entonces se inventan lo que es el factor de sostenibilidad. ¿Qué eso qué es? Pues es decir, como la esperanza de vida se está incrementando tanto, luego os daré un dato para demostraros que no, pero como la esperanza de vida se está incrementando tanto, pues para que los señores pensionistas cobren sus jubilaciones tendrán que verla reducida cada año. Reducida en tanto en cuanto queremos garantizar que ese tiempo de más que vivirán también lo cobren. Pues miren, señores, eso es, en primer lugar, tramposo. Eso es tramposo, porque lo primero que habéis hecho es reformar las pensiones para decir te jubilarás más tarde, te jubilarás con 67 años. Entonces no me puedes decir después que me reduces la pensión porque voy a vivir más años. O me dificultas el acceso, pero no me impidas el cobrarla más tiempo. No me puedes recortar por los dos sitios. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno con ese factor de sostenibilidad. En segundo lugar, para mí es claramente discriminatorio. Claramente. Las clases sociales humildes vivimos menos que las clases pudientes. No hace mucho se publicó aquí en Barcelona, que el ayuntamiento lo tenía bien escondido cuando gobernaba Trias, pero afortunadamente con el actual gobierno, con el actual ayuntamiento se ha salido a la luz, es que entre mi barrio, entre Nou Barris y Pedralbes, hay 8 años de diferencia en la expectativa de vida. ¿Y a mí me vas a rebajar 8 años porque aquellos señores viven más? No, yo creo que no. Pero sobre todo, es muy, muy y profundamente injusto, porque es una fórmula que nadie sabe cómo funciona. ¿Qué parámetros utilizan? Los ingresos de seguridad social menos los gastos más la esperanza de vida. Los ingresos los pueden utilizar como ellos quieran. Yo creo que eso es algo que hablará más el día que venga Seminario Taifa y que venga Elena, pero yo solamente avanzo una idea. ¿Por qué la cotización del empresario a la seguridad social nadie la discute? Nadie la discute. El porcentaje que cotiza un empresario por un trabajador, eso siempre ha estado fijo y nadie lo discute. Ha habido alguna variabilidad en temas de desempleo, pero lo que se considera contingencias comunes o accidentes de trabajo siempre es el mismo. ¿Y por qué no se puede incrementar el porcentaje en el que cotiza el empresario? ¿Por qué no? ¿Está prohibido? ¿Hay alguna ley divina que no nos permita que los empresarios coticen más? A los autónomos bien que les obligan a cotizar. ¿Por qué no a los empresarios? Y segundo, ¿por qué tienen que estar topadas las cotizaciones a la seguridad social? ¿Por qué? El tope ahora está en 3.600 euros. El afortunado que gane más de 3.600, ¿por qué tiene que cotizar menos? ¿Y por qué, sobre todo, su empresa tiene que cotizar menos? Porque la aportación empresarial es mucho más importante que la aportación del trabajador. Si Messi gana 20 millones de euros al año, ¿por qué tiene que cotizar por 3.600? Si cualquier persona que acceda a un órgano público gana 90.000 euros al año, ¿por qué tiene que cotizar por apenas 36.000 euros anuales? Eso es completamente injusto y eso va en contra del principio de solidaridad. Pero insisto, lo peor del factor de sostenibilidad es que está por venir, que se aplicará en el 2019, que lo tienen aprobado, integrado dentro de la Ley General de la Seguridad Social y muy callado,
y nadie sabe a ciencia cierta cómo se aplicará. Y eso es muy, muy peligroso. En tercer lugar, otro campo de batalla, el acceso a los medicamentos, lo avanzaba antes. Ese Real Decreto Ley 16/2012, el que impone ese mínimo del 10% de copago a los pensionistas, es absolutamente injusto. Sale de la noche a la mañana y sin avisar. Sí que es verdad, cuando vamos al cuadro, que nos dice, bueno, pero los pensionistas que cobren menos de 18.000 euros al año tendrán un tope máximo de 8,23 euros al mes. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que lo primero es que eso se va a averiguar en función de las rentas de que disponga el Departamento de Salud. Bueno, ¿y eso de dónde lo saca? Pues de la agencia tributaria. Y si la agencia tributaria me da unos ingresos que yo no tengo, ¿entonces qué? ¿Me puede pasar al tramo superior y hacerme que aporte más? Y peor todavía, además está sujeto a la disponibilidad, al pago inmediato del medicamento. Si no pagas el medicamento no lo puedes retirar. Pudimos hacer de más y de menos con el euro por receta, porque eso es imponer una tasa en un medicamento. Pero ¿alguien puede retirar un medicamento si no lo paga? No, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y eso es profundamente injusto. Es más, cuando hacen un escalado, además, tanto con trabajadores como pensionistas, en el que dice, bueno, la aportación será proporcional al nivel de ingresos que tenga el pensionista o el trabajador. Y, hombre, cuando miramos el de pensionistas, resulta que hacen un escalado, son 3 escalas, y la superior, que sería la aportación del 60%, es para los pensionistas que tengan rentas iguales o superiores a 100.000 euros al año. Yo no conozco ningún pensionista que cobre más de 100.000 euros al año. Pero bueno, todo llegará. Pero insisto, yo creo que es un campo de batalla importante porque, sea por la edad o sea por cuestión de enfermedad, todas las personas que son pensionistas necesitan acceder a los medicamentos. Y aquí fijaos que hay 2 cuestiones, como decía antes, tramposas. Una de ellas, la primera, incluso la Generalitat, cuando hace reflejo de este Real Decreto Ley, aparece. Si vosotros miráis vuestras recetas, los medicamentos que os están administrando, si miráis al final, aparece esta mención a este Real Decreto y pone cuál es el coste de esta medicación. Y además dicen, aprobado por el Gobierno de España. Sí, pero ¿sabéis quién paga la asistencia sanitaria? Las prestaciones farmacéuticas. La Generalitat de Cataluña. ¿A quién beneficia el copago? A la Generalitat de Cataluña, porque lo que paga el pensionista no lo pagan ellos. Fijaos que en ese sentido no han hecho ninguna crítica, no han dicho absolutamente nada. Sí que te reflejan cuál es el coste, pero lo que no están diciendo es que la reducción económica de que se está beneficiando son ellos, ¿vale? Por eso digo, insisto en que es tramposo. Pero más grave que eso todavía es ¿quién pone el precio de los medicamentos en este país? La Agencia Española del Medicamento. ¿Y hay algún lobby poderoso como la marea pensionista que puede imponer los precios? No, ¿verdad? Pero las farmacéuticas sí que pueden hacerlo. ¿Vale? Y nadie ha cuestionado que se tengan que rebajar los precios. Se ha hablado de medicamentos genéricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han excluido del ámbito de la cartera de servicios muchos medicamentos que algunos considerábamos básicos. Pero lo que no han hecho en ningún caso es reducir el precio de los medicamentos, para no reducir en ningún caso tampoco lo que son las prestaciones que están percibiendo. No hablo de la farmacia, sino de la industria farmacéutica. Y el último campo de batalla en el que yo creo que seguimos pudiendo centrarnos, pero insisto que tendrá que ser con otras características, es el tema de la revalorización. Como os anunciaba ya que el juez lo decía, seguramente es una batalla política, no una batalla judicial, pero insisto, tenemos muchos parámetros en los que poder actuar. Creo que hemos de ser mucho más escrupulosos a partir de ahora y no podemos permitir que nos digan lo que nos dijo algún otro juez, ¿no? En el que con pensiones más altas nos decía, en este caso, la revalorización que no esté ajustada al IPC no hace ningún daño al trabajador. Y, sin embargo, nos han dicho lo mismo en pensiones absolutamente bajas. Y os he puesto antes 2 ejemplos. Ahí hay que ahondar, ahí hay que seguir luchando porque la revalorización sea digna. Pero, insisto, en el campo de las prestaciones de desempleo, y todos conoceremos a gente que cobra el subsidio para mayores de 55 años, es absolutamente inadmisible que las personas estén cotizando por la base mínima, porque eso Rajoy también lo modificó, y sobre todo que lleven 6 años cobrando 426 euros. Y aún peor, desde el año 2013, si se accede al subsidio de desempleo, a esa prestación para mayores de 55 años, siendo trabajador a tiempo parcial, fundamentalmente mujeres, en ese caso, esos 426 euros se ven reducidos en proporción a la jornada que tenía la persona. Y estamos viendo a personas que están cobrando 200, 180, 300 euros como prestación, como subsidio por desempleo, incluso en casos en los que hay cargas familiares. Y yo creo que eso, insisto en la idea, tenemos que luchar contra ello. Voy acabando. Yo quiero daros algunos datos que miraba estos días atrás, porque ahora ya están consolidados los datos de las pensiones a fecha de 31 de enero. La pensión media sigue siendo muy pequeña, son 896 euros, pero son teniendo en cuenta absolutamente todas las pensiones del sistema. La de jubilación, en concreto,
es de 1.033 euros. Sigue creciendo, la verdad es que siguen creciendo conforme los parámetros que teníamos en años anteriores, pero lo que ya sí se puede ver en los datos es que ese crecimiento de las pensiones cada vez es más pequeñito. Se va frenando. Ese efecto se empieza a ver. Y se sigue viendo que en clave de género sigue habiendo una absoluta disparidad entre lo que perciben las mujeres y lo que perciben los hombres. Sigue habiendo, y me voy a centrar exclusivamente en jubilación, sigue habiendo una diferencia de casi 500 euros entre lo que percibe un hombre y lo que percibe una mujer, para que nos hagamos una idea. Y sigue habiendo 3,5 millones, más de 3,5 millones de hombres que cobran jubilación y solo 2 millones de mujeres que cobran la pensión de jubilación. Y eso no puede ser cuando, en proporción, somos el mismo número de personas. El complemento de mínimos, del que he ido hablando a lo largo de mi exposición, hasta cuando dan los datos hacen trampas. Miraba y tenemos personas que cobren complemento de mínimos, sigue habiendo hombres, 900.000, mujeres, 1.573.000. Muchas más mujeres que acceden a la pensión con complemento de mínimos. Estamos hablando de más de 2,5 millones de personas. También el número de personas que cobran la pensión con complemento de mínimos es cada vez más alto. Pero, sin embargo, el dato que arrojaba la estadística del INS, cuando yo la miraba, era diferente, me daba menos, daba un 26,49%. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Ahora hay menos personas con complemento de mínimos de golpe? No, es que ellos hacían el porcentaje sobre el número de pensiones, no de pensionistas. Si lo hacemos sobre el número de pensionistas, el 30% de los pensionistas, insisto en la idea, están percibiendo la pensión con complemento de mínimos. Y eso olvidando que aquí no entran quienes perciben una prestación no contributiva, que son aproximadamente en todo el país 500.000 de personas, que ni siquiera cobran 600 euros, sino esos 370 más el complemento que le pueda pagar su comunidad autónoma en los casos en que lo haya. Pero el último dato que a mí me ha hecho estremecerme y que me ha dejado bastante extraño es que en diciembre del 2015 había 8.508.482 pensionistas. Sin embargo, en enero de 2016 el número era de 8.503.000. Por primera vez en toda la historia, yo nunca he visto ese dato en negativo, el número de pensionistas de un mes para otro ha descendido. Hay 5.000 pensionistas menos. ¿Qué está pasando aquí? Igual Fátima Báñez va recortando pensiones a base de matar gente, pero yo no creo que la cosa vaya por ahí. Seguramente van por políticas de salud pública, seguramente va por el tema de la precariedad y seguramente es por lo que os estaba diciendo antes. Las estadísticas son siempre mentira. Nos pueden decir que vivimos hasta los 82, hasta los 84 años. Pueden decirnos los que quieran, pero las estadísticas, la población media va por barrios. ¿Vale? Y seguramente los señores que viven en los barrios pudientes, que viven muchísimos años, son los que nos están configurando una estadística absolutamente falsa. Insisto en la idea porque la puedo contrastar. Hay 5.000 pensionistas menos de diciembre del 2015 a enero del 2016. Y eso es un dato que a mí personalmente me preocupa. Voy acabando. La reforma de las pensiones, para mí, se están alejando completamente de los parámetros de dignidad y de suficiencia que nos merecemos todos los trabajadores. Ahondan cada día más en desigualdad, tanto social como de género. Y para mí lo que están fomentando es un miedo absoluto y lo que quieren es que haya un incremento de las prestaciones privadas, de que todos contratemos planes de pensiones. Lo que pasa es que nos piden que lo hagamos o nos están dando miedo para que lo hagamos, pero no nos dicen cómo lo vamos a hacer si cada vez los salarios son más indignos, más pequeños y los trabajos más precarios. Eso va a ser como bastante complicado. En fin, acabo ya. La lucha por las pensiones para mí es la lucha que vosotros tenéis hoy, es la lucha de mi pensión el día de mañana y es la lucha por las pensiones de nuestros hijos. No nos las robarán de ninguna manera. Muchas gracias.